tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Nueva edición de Hola Doctora acá por la pantalla de Canal 7 como todos los sábados, primera hora de la tarde. Hoy vamos a analizar o vamos a tratar con un especialista qué pasa con nuestros riñones, órganos fundamentales en nuestra salud, en nuestra vida, en nuestro cuerpo, a los cuales no siempre le prestamos la debida atención. Y vamos a particularizar en una afección que a veces deja serias huellas en las personas, cuando llegan a tener un cólico renal. Si usted habrá escuchado seguramente hablar de cólico renal. Está con nosotros el doctor Ramiro Konczynski. ¿Está bien pronunciado? Está bien Ramiro? pronunciado, es complicado el apellido, pero está bien pronunciado. Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, bien, David, gracias por invitarme. Sí. No, Ramiro, contale un poquito a la gente, como para entrar un poco así en tema. ¿De dónde sos vos? Para que la gente te conozca. Bueno, yo soy pampeano, yo nací en General San Martín, La Pampa. Bueno, me crié en Bernasconi. Sí. ¿Naciste en San Martín? Nací en San Martín. Ajá, y me crié en Bernasconi. Ahí nomás. Sí, ahí nomás, claro. 15 kilómetros. Y bueno, hice hasta el secundario ahí en La Pampa y después emigré a La Plata a estudiar medicina. Claro. Cuando vos eras chico, cuando estabas en el secundario y demás, viste que en el secundario por ahí uno dice, ¿qué vas a estudiar? ¿O qué crees? ¿O qué te gustaría? Y demás. ¿Por aquel entonces pensabas en medicina? ¿Tenías a alguien en la familia que había estudiado médico, que era un referente o no? De mi familia nadie estudió medicina, pero siempre el bichito de la medicina me picó. Sí, siempre me encantó. Así que era de chiquito tenía la vocación por ser médico. Claro, está bien. Sí. Bueno, y esa fue la decisión o el desafío de irte a La Plata. A La Plata, sí. ¿Ahí dónde estudiaste? En la Universidad Nacional de La Plata, ¿Sí? En la Universidad Pública. Sí. ¿Qué estudiaste ahí primero? Medicina. Estudié la carrera, son 6 años y medio, y después hice la residencia de nefrología en el Hospital San Martín, de allá, de la misma ciudad, y conjuntamente la especialización en la UBA, en el Hospital de Clínica, en la residencia y la especialización. ¿Por qué elegiste nefrología? Que por ahí mucha gente dice, ¿qué es nefrología? Bueno, es la especialidad que estudia el riñón, y siempre me gustó la fisiología renal. Todo el funcionamiento del riñón me encantó. De que cuando fui cursando la carrera de medicina me impactó. Se acentuó un poco más. El funcionamiento del renal me fascinó, y bueno, eso me llevó a hacer esta especialidad. Claro, que es órgano fundamental en nuestro cuerpo, ¿no? Sí. Es un órgano fundamental y que tiene múltiples funciones. Y que cuando hay alguna afectación, vos hablaste de que tiene muchas funciones. Así por encima, ¿cuáles son las principales? ¿Cuál es el principal rol que tiene el riñón dentro de nuestro cuerpo? Bueno, una de las funciones principales es el manejo del agua, del agua y la eliminación de tóxicos. Correcto. El manejo de la presión arterial. También libera hormonas que estimulan la fabricación de glóbulos rojos en la médula ósea, y mantiene lo que se llama el equilibrio ácido-base. Es un órgano que tiene esas funciones principales. Tiene una forma muy particular, parece un garbanzo. Una herradura. Una herradura. Y todas las personas, obviamente todas las personas tienen dos. ¿Hay personas que nacen con un riñón? Sí. Se llaman monorrenos congénitos y que hacen una vida normal. Una vida normal. Sí. Siempre, como todo, hay que tener cuidado. Pero bueno. Claro. Sí. Y de lo cual uno se da cuenta cuando en algún momento se hace el estudio. Por ahí a lo mejor pasaron años y uno ni sabía que tenía un solo riñón. Sí, tal cual. Hoy, con la innovación de los métodos complementarios, como es la ecografía, se hace diagnósticos precoces. Y siempre entra una ecografía, por ahí se busca y dice, che, vamos a ver cómo están los riñones. Sí, es uno cuando se solicita ecografía abdominal, es uno de los órganos que hay que evaluar. Claro.
Y dentro de esos estudios, por ahí a veces uno tiene sorpresas. ¿Sí? Tiene sorpresa de que está todo bien, los riñones cómo funcionan bien, el tamaño, no sé qué tamaño tiene más o menos, lo normal. Tiene una longitud de 12 centímetros, más o menos. ¿En el hombre igual que la mujer? La mujer es más chico. Es un poco más chico, sí. 1 o 2 centímetros. Claro, y a veces, como decíamos, cuando de pronto estás haciendo un estudio y dices, uy, estoy viendo algo que no me gusta mucho, ¿qué hacemos? No, por eso. Y bueno, eso siempre hay... se realizan otros estudios de laboratorio complementarios. Lo que tiene la particularidad del riñón que da la mayoría de la enfermedad que afecta al riñón tiene poco sintomatología clínica. No entonces muchas veces se llega tarde al diagnóstico. En otros órganos claro. uno tiene consulta precoz. ¿Sí? En cambio en el riñón muchas veces llega tarde la derivación al nefrólogo, ¿sí? Sí, es como que tiene de algunas patologías que son silenciosas. Silenciosas, sí. Pasa con otras enfermedades también. También, cuerpo, pero ¿no? sí. Y en el riñón, más que nada, la mayoría con enfermedades tan frecuentes como la diabetes, hipertensión, son afecciones que afectan al riñón. ¿Sí? Claro. Contame eso de la hipertensión. Es decir, porque a veces no le prestamos atención si la hipertensión provoca problemas en el riñón o si es al revés, si andamos mal del riñón y por ahí podemos llegar a tener hipertensión. Puede hacer las dos cosas. Las dos cosas. Sí. Hay una hipertensión idiopática que afecta a varios órganos y entre ellos el riñón, y hay enfermedades renales que se manifiestan con hipertensión. Con hipertensión. Claro. ¿Cómo es la formación? Dijimos que era una herradura, parece un garbanzo, y ¿qué tiene adentro? Es decir, ¿cómo está constituido adentro? Cada riñón tiene alrededor de 2 millones de glomérulos que son filtros pequeños capilares donde pasa la sangre, se filtra y va formando, donde se va formando la orina. ¿Sí? Correcto. ¿Está? Entonces, en cada uno tiene esos pequeños filtritos que va seleccionando cuáles son los tóxicos en la sangre, qué tiene que eliminarse en el cuerpo. Mira. Así que esos... lo que realmente el cuerpo no necesita de alguna manera... Lo reabsorbe, sí. Lo desecho. Y lo desecha y lo otro lo va reabsorbiendo. Y lo manda a la vejiga, ¿va después? Claro, la vejiga. Tiene el árbol urinario que es a través de la pelvis renal, los uréteres, que vendría a ser una cañería, que desemboca en la vejiga. Y en la parte superior, esa crestita que tiene, ¿qué es? Son los cálices, son donde se va formando está la corteza, la médula, y vas formando los cálices renales que le siguen la pelvis renal y los uréteres. ¿Sí? ¿Y qué función eso cumple? Es todo, todo parte del funcionamiento después que se va seleccionando, formando la orina. ¿Sí? Claro. Ramiro, yo me imagino que cuando uno va a hacer... o va al clínico o va a algún especialista por ahí y dice, mira, quiero que te hagas análisis de sangre, vamos a ver cómo está el colesterol, cómo están los glóbulos, y quiero orina completa. ¿Por qué es importante la orina completa? La orina completa es importantísimo porque es como realizar una biopsia en el riñón. ¿Sí? En otros órganos es como hacer una radiografía de pulmón o hacer un electro en el corazón. Nosotros con la orina completa nos da información de cómo está, qué le está pasando al riñón. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que en realidad la orina completa no debiera dar? O sea, si está todo bien, ¿qué da? O por ejemplo, hay diferentes parámetros el pH de la orina tiene que ser en tal determinación y no tiene que haber proteínas, que es uno de lo que se mira. Famosa proteinuria. Proteinuria o lo que es ahora, hace unos años, varios años que se descubrió es la albuminuria, que son diagnóstico precoz de daño endotelial, un daño vascular, que uno, no solamente el nefrólogo, sino cardiólogos lo piden como para, o endocrinólogos como para ver el daño vascular. Claro. La orina, a veces uno tiene orina de color un poco más claro y a veces tiene orina de color un poco más oscuro. ¿Eso tiene alguna dependencia de algo? ¿Por qué a veces orinamos claro
y a veces orinamos oscuro. No, eso depende de la concentración de agua que hayas tomado, una orina concentrada o menos concentrada, y puede pasar el color, si es patológica puede ser que tenga pérdida de sangre puede haber, sí, claro. Sí. Cuando uno ve una gotita de sangre o un color puede llegar colorado. A ser, pero lo frecuente es cambio por la concentración de la orina. ¿Sí? Claro, si uno toma mucha agua, la orina tiende a ser más clarita. Claro, una orina diluida. Claro. Entonces el riñón tiende a deshacerse del agua, del exceso del agua. Tal ¿sí? cual. Una orina concentrada, el riñón trata de reabsorber todo el agua posible para no deshidratarse. Está bien. Te voy a preguntar algo más sobre el tema de la orina que me interesa. Y vamos a seguir charlando después de la pausa. ¿Te parece? Estamos hablando con el nefrólogo Ramiro Korsunski. Creo que está bien pronunciado. Sí, está bien pronunciado. Que es, bien lo decía yo, nefrólogo, acerca de las funciones del riñón, de los cuales estuvimos hablando. Y después vamos a entrar en algunas patologías en particular, especialmente cuando una persona padece de un cólico renal, que inclusive por ahí suele decirse, es como si fuera un parto. No sabemos, nos va a comentar seguramente después de la pausa. Hacemos una pausa. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Farmacia Piqué, homeopatía y flores de Bach, productos dermocosméticos, medicamentos para tratamientos especiales. San Martín 117, 454-8770. Servicios de emergencias están pensados para la atención de los pacientes críticos o potencialmente críticos. Es por eso que pedimos, si la patología no es grave, no consulte nuestras guardias. Usemos adecuadamente las guardias de emergencia. La guardia de hospitales es para personas con problemas graves y urgentes. Por situaciones que no requieren una atención inmediata, acércate a un consultorio médico o a una unidad sanitaria. Seamos responsables, ayudemos a salvar una vida. Municipio de Bahía Blanca. ¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunicate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222, tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. AMBAR, Instituto de Neurocirugía, Dolor y Especialidades Médicas. 9 de julio 353, 450-2121. Segunda parte de Hola Doctor, estamos hablando de un órgano, dos órganos generalmente, ¿no? Que son los riñones, fundamentales en nuestra salud, fundamentales en nuestro cuerpo, fundamentales en el funcionamiento de nuestro cuerpo, de la salud misma, de nuestra vida. Y estamos con el nefrólogo Ramiro Korsunski. Ramiro, recién estamos hablando del tema de la orina. Y bueno, vos me decías que cuando es más clarito, tomamos mucha agua, la orina tiende a ser más clarita, más transparente. Sí, una orina diluida. Y las cosas que tenemos que ver cuando llega el paciente, cuando llega el informe, es qué contiene, si es una orina con inflamación, si tiene glóbulos rojos, glóbulos blancos, claro, si hay proteinuria o albuminuria, o el pH. Son diferentes parámetros que nos llevan a posibles diagnósticos de funcionamiento del riñón, de algunas patologías renales. Claro. Hablando de agua, ¿cuánto líquido debiéramos tomar? Porque ¿viste? Esa es una
una duda que siempre tenemos los seres humanos. Eso varía. En la población es 1,5 litros, 2 litros de agua por día. Pero eso cuando hablamos de agua, de líquido hablamos agua. Sí, no decir, agua o hidratarse. Cualquier tipo de líquido. Sí, porque viste que a veces decimos, evitar siempre las bebidas azucaradas, con contenido de sodio. Claro. Pero bueno, uno lo que busca es que se hidrate la persona. Porque nosotros decimos, no, lo que pasa es que yo tomo mate, yo tomo café y demás, es líquido, pero tal vez no es... Sí, no es la cantidad que sea necesario. ¿Sí? Y en verano, que hacemos, que transpiramos, por ahí gastamos un poco más. El verano uno insiste a los pacientes que se hidraten más. Sí. Uno con la edad pierde la sensación de sed. ¿Sí? Entonces, en las personas mayores, uno hay que tratar de inculcarle que tome líquido. ¿Sí? Uno con la edad va perdiendo la sed. Sí. Mirá qué dato que uno por ahí no conoce. Pierde... ¿no? O sea que el ser humano en general, cuando más grande es, toma un poco menos de agua cuando la necesita igual. Tal cual. Sí. Que le viene bien para la piel, para todas las demás funciones. Sí. Pero uno, con los adultos mayores, tiene que insistir en la ingesta de líquido, claro, porque la sensación de sed se va perdiendo. Claro. ¿Qué pasa con el alcohol y los riñones? Es como todos sabemos lo perjudicial, lo que afecta. ¿no? Lo que afecta el alcohol en el organismo, entonces siempre con prudencia hay que... un poco por ahí un poco puede. Y nada más. Sí, claro. Bueno, vayamos al tema principal que nos convocaba. ¿Qué es un cólico renal, Ramiro? Es un síntoma de que el que lo tuvo no se olvida más. Sí, seguro. He tenido pacientes, uno que ha hecho emergencia o ha estado en la guardia, ya el paciente que tiene un cólico renal, uno ya cuando abre la puerta sabe que tiene un cólico porque no hay posición que lo calme, ni acostado ni parado, entonces... y cuando recibe el analgésico parece te agradece el paciente, claro, porque es un dolor terrible. En las mujeres que han tenido un parto y han tenido un cólico, dice que el cólico es superior. Nosotros por ahí decimos lo mismo, pero no... Es superior en cólico el dolor que el parto. Mirá vos, claro. Y generalmente, ¿dónde notas? Si los primeros síntomas o no sé, si los primeros, ¿por dónde se dan? Empieza en la región lumbar y se irradia hacia anterior hasta la pelvis. Lumbar y lleva hasta la pelvis. Se arranca atrás y se va para adelante. Es como que arranca en el propio riñón. Sí, entra en el riñón y se irradia hacia adelante. Sí. Claro. ¿Y qué significa que uno tiene un cólico? ¿Qué es lo que está pasando en el riñón? Es que la vía urinaria se ha obstruido y eso ocasiona la imposibilidad de la orina en salir. Y que es porque uno después llega al diagnóstico con lo que tenemos habitualmente, que es ecografía o una radiografía abdominal, que se ve que la vía urinaria está obstruida. Te muestra que está obstruida. Claro. Se encuentra lo que se llama un lito, que es un cálculo. Un cálculo. Sí. Y también por una orina que puede llegar el paciente a tener hematuria, que es pérdida de sangre en la orina. ¿Sí? Mira vos. Sí. Y generalmente que es una piedrita lo que para hablar en términos vulgares, ¿no? Claro, es un cálculo. Ahora, la piedrita, la orina es agua y soluto. ¿Sí? Solutos son con diferentes tóxicos que el riñón va eliminando. Correcto. Que es oxalato, calcio, fosfato, diferentes sustancias que se va eliminando el riñón, que si tenemos eliminación en demasía o hay una orina, como dijimos en el bloque anterior, que estaba concentrada, se produce una reacción química que se va cristalizando esas piedritas y se van formando. ¿Sí? Claro. ¿Y el cálculo renal se puede producir en cualquier persona o por supuesto hay personas que son mucho más predispuestas a tenerlo? Claro, bueno, es una enfermedad que tiene una frecuencia del 7 o el 10% en la población general. No es poco. No es poco, no. Claro. Y hay una predisposición genética
Y después también hay algo medioambiental que es el tipo de comida o ingesta o ingesta de líquidos que tiene la persona. ¿Sí? Si exceso de sal, exceso de lácteos en la comida. Los lácteos, mira vos. Sí, porque qué contradicción. A veces te dicen, hay que consumir lácteos. Pero en exceso. Cuando se consume en todo exceso. En exceso. Y el tema genético, el tema hereditario, es decir... Y después hay otras enfermedades que es por ejemplo el hiperparatiroidismo primario, que es una enfermedad que afecta a la parte ósea y que elimina calcio por orina, que también predispone a la formación de cálculos. Sí, sí. ¿Esas piedritas son siempre iguales? ¿Son muchas? ¿Cuántas son? O por ahí con un alcance. Con un alcance. Que se elimina. Claro. Consideramos más o menos que la persona puede llegar a eliminar el cálculo cuando tiene un tamaño más o menos de 6,5 milímetros. Hasta 6,5 milímetros en la vía urinaria se podría. 6,5 milímetros es casi un centímetro. Claro, se podría. Claro. Tremendo. Se puede llegar a eliminar. Más grande ya consideramos que no. No, porque además uno se pone a pensar y es muy grande. Sí, sí. Y podemos tener, el cálculo puede estar en cualquier sector de la vía urinaria y cuando se produce la obstrucción en el uréter es cuando se produce... El dolor se produce cuando sale del riñón. Es decir, cuando sale del riñón y obstruye... Se produce en el riñón y sale cuando sale. Y obstruye el flujo de la orina. ¿Sí? Claro, claro. Ahora, esa persona que de pronto ha tenido cálculo, ¿es una persona que está predispuesta a decir, tuvo un cálculo en determinado momento, es probable que el riñón vuelva a producir más? Por eso, está predispuesta y lo que tenemos que realizar lo que se llama estudio metabólico. ¿Sí? ¿Qué es eso? El estudio metabólico es lo que realizamos un estudio de laboratorio para ver... se le pide una orina de 24 horas al paciente y nosotros evaluamos si está eliminando mucho calcio, si está eliminando mucho ácido úrico, si está eliminando fosfato o cistina, que es otro elemento que puede, o está eliminando sustancias con poca cantidad, como son citrato o el magnesio, que favorecen a la no formación de cálculo. A la no formación. O sea, ¿y dónde se forman? ¿Las paredes mismo del riñón la producen las piedritas o el interior? No, en el interior, mientras se va eliminando la orina, se va, como dijimos, si es una orina concentrada y en exceso de calcio, en exceso de oxalato, es una reacción química que se van formando ahí en la vía urinaria. Bueno, ha llegado el paciente a la emergencia, ya llevamos al paciente a la emergencia. ¿Qué hacemos con esa persona? Bueno, primero calmar el dolor, ¿sí? ¿Y eso? Analgésicos fuertes como para que el paciente ceda el dolor y después, una vez que se trató el dolor, empezar a estudiarlo para ver dónde está el cálculo que está afectando. ¿Sí? ¿Hay formas de atacar ese cálculo? Es decir, ¿hay métodos o sistemas? Hay tratamientos médicos para la prevención, que no siga aumentando de tamaño o que no se crea los cálculos. Y después hay alguna medicación que puede llegar a producir un aumento del tamaño, dilatación de la vía urinaria como para poder ayudar a la eliminación. Y después, si no logramos con nada de eso, un tamaño muy grande, es el tratamiento quirúrgico. ¿Cómo es eso? Hay diferentes técnicas, unas comunes, la litoticia extracorpórea, que es una onda de choque que van golpeando y lo van destruyendo el calculito para esté donde esté. Claro, uno se va guiando y lo va buscando y lo va disminuyendo en tamaño. ¿Sí? Claro. ¿Y eso es muy invasivo? No, eso no vendría a ser lo menos invasivo. Después ya el tratamiento quirúrgico. ¿Sí? Claro. ¿Y el quirúrgico cómo es? ¿Hay que abrir? No, por una sonda. Por una sonda, por una citocopía se puede llegar a capturar el cálculo. ¿Sí? ¿Y se lo captura y se lo extrae? Se lo extrae, sí. Uy, Dios.
Si uno piensa, generalmente lo que uno quiere es tener el dolor, ¿no? Es frenar el dolor. No, tal cual, sí. No, y además eso perjudica, una vez que está obstruido, perjudica el funcionamiento del riñón, ¿sí? Si eso se prolonga en el tiempo, ya se produce una insuficiencia renal obstructiva. Sí, claro, tal cual. Así que hay que lograr que se elimine. Recomendación, porque siempre acá hacemos medicina preventiva. ¿Qué recomendamos a la gente? Como, bueno, si tiene cálculo, obviamente que se haga ver, ¿no? Sí, por supuesto. Y si no, bueno, ¿cómo cuidamos los riñones? El tratamiento fundamental para evitar la litiasis o el cálculo renal es la ingesta de líquidos, ¿sí? El hidratarse. Hidratarse que tener una orina diluida para evitar la reacción química que se produce para la formación del cálculo, ¿sí? Y ya cuando una persona ya tuvo el cálculo, ya sea por un hallazgo ecográfico o tuvo el cólico, tenemos que tratar de ver qué es lo que está perdiendo de más para tratarlo, ¿sí? Claro. Y bueno, para cuidar el riñón ya sabemos que las enfermedades que afectan frecuentemente al riñón son la diabetes, hipertensión, que todos los controles que tenemos que tener para una buena vida. Tal cual. Evitar el sedentarismo, la obesidad. ¿Sí? Seguro. Ramiro, muchas gracias por la visita. Gracias a usted por invitarme. ¿Sí? Estuvimos con el nefrólogo Ramiro Konsupski hablando sobre el funcionamiento de los riñones en particular, en general más que en particular, y en particular sí, sobre qué es lo que nos pasa cuando tenemos un cálculo renal. Nosotros nos vamos a reencontrar con otra edición de Hola Doctor el próximo sábado. Hasta entonces.